En esta tercera parte dedicada a la teoría de la responsabilidad de Hegel, quería discutir el capítulo 3 del libro de Alsnauer, que hemos venido comentando, que me parece bastante útil sobre esto. Y el capítulo 3 tiene que ver con la teoría de la acción de Hegel o cómo se está interpretando en este contexto. Me parece bastante útil y me parece que hace justicia a varias dimensiones del problema. Entonces, podemos empezar de manera esquemática recordando que para Hegel hay a grandes rasgos y aunque estén interconectados dos tipos de actividad, una más teórica y una más práctica. Entonces, la actividad teórica va a estar más vinculada al pensamiento más puro y que va a tener que ver con tratar de hacer que nuestras cogniciones en sentido amplio se adecúen a un objeto en sentido amplio. Y más bien la actividad práctica, que es la que nos interesa, o el querer de la voluntad, es lo opuesto, es hacer que condiciones externas como eventos o estados de cosas se adecúen a nuestras determinaciones internas de la conciencia, por ejemplo, nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestras intenciones, ¿no? Entonces, básicamente lo que nos interesa para empezar a tematizar la acción es cómo la acción tiene que ver con una determinación interna nuestra de lo que queremos y cómo esto busca transformar el mundo para que se adecue a lo que queremos, que no debería ser algo que nos parezca contraintuitivo, ¿no? Entonces, esto presupone que la gente que quiere algo y que busca algo tiene ciertos fines en mente. Y también se implica que debe tener cierta capacidad para poder realizar esto. Se puede equivocar, puede fracasar, pero en principio debería tener la capacidad y debería tener ciertos fines, ¿no? Debería tener ciertos fines y ciertos medios para poder hacer esto. Entonces, y esto en el vocabulario hegeliano se frasea en términos de una externalización de la mente o espíritu de este agente, ¿no? Es decir, nuestra propia agencia se reconoce en esto porque está externalizando esta especie de aspecto interno, ¿no? Y estas actividades, recordemos, son hechas siempre por una razón que en tanto agentes responsables nosotros podemos reconstruir y dar cuenta, ¿no? Entonces la gente debe poder dar razones de por qué hace las cosas. Y es un comportamiento, las acciones que tenemos, que puede ser evaluado en términos de si está justificado o no. ¿Mm? Y básicamente nuestras acciones van a ser estos eventos que suceden, pero que están hechos en última instancia por razones que implícitamente pretenden estar racionalmente justificadas. Y esto hace que la acción tenga este componente social porque esta pretensión de justificación racional está dirigida a los otros miembros que comparten esta forma de vida. Entonces, cuando yo hago algo, al margen de si lo pienso todo el tiempo, no hay una razón a la base de por qué hago algo y alguien me puede preguntar por qué hago esto, porque, digamos, me exige esta rendición de cuentas y yo puedo traer a la luz esta razón que está justificando mi actuar. Pero para Hegel esta dinámica está relacionada con su concepto de derecho porque se supone que parte de este modelo requiere que el agente se sepa libre, se sepa racional y que en última instancia quiera lo que esté universalmente justificado, que pueda saberse como sujeto a estas razones más vinculantes. Y eso para Hegel va a ser la acción en el sentido más propio o adecuado, ¿no? Entonces, esto es importante porque normalmente a veces tenemos esta noción de que la acción o la justificación puede ser cualquier cosa subjetiva o arbitraria. Hegel no niega que estas cosas existan, pero como él tiene este concepto más racionalista del ser humano y más conectado a su entorno social, como vamos a ver, la acción como tal va a tener que tener ese carácter social y esa relación con los demás y a esta apelación un tipo de entramado de justificación racional para que sea una acción en sentido mucho más estricto y eminente, ¿no? Más propio. Entonces, la acción supone una pretensión de validez que, como dije, puede ser implícita y que puede traerse a la luz para otros miembros de la comunidad y que puede ser evaluada objetivamente, por ejemplo, como siendo correcta o incorrecta, buena o mala, etcétera, ¿no? Entonces, lo interesante es que cuando tenemos este concepto de acción en general vinculado a los demás, a una pretensión, a apelar a ciertas razones, eh, con Hegel van a haber como cuatro categorías para justificar una acción y que se corresponden con los momentos de su filosofía del derecho. Entonces va a haber un tipo de acción legal, moral, ética y también una acción, digamos, histórico universal.
Entonces, en un sentido muy simple, para luego especificar un poco más, en el derecho abstracto, que corresponde con esta noción de la acción legal, la acción se va a juzgar si es legal o no, sobre todo en términos de no violar derechos de otros y de respetar los derechos, pero con un énfasis en el carácter externo de la acción. Y porque tal y como Hegel tematiza mucho del derecho abstracto, no importa tanto acá, no se requiere saber lo que la gente piensa o quiere hacer. No es tan importante la intención, sino lo que sucede y cómo esto afecta o no derechos de otros. Entonces, de lo que se trata es de que la acción pueda ser conforme al derecho, ¿no? Podamos actuar en conformidad con el derecho, incluso si nuestra intención o lo que nosotros pensamos no simpatiza mucho con esto. Eso es muy diferente de la moralidad o de la acción moral, que acá juzgamos nuestras acciones como morales o inmorales, pero además de tomar en cuenta consecuencias externas y el hecho de que tomamos en cuenta el hecho de que son expresiones de la voluntad subjetiva, es decir, la motivación adecuada es fundamental y tiene que estar orientada a cumplir nuestros deberes morales. Entonces, es importante en este razonamiento, en esta justificación de la acción, considerar lo que la gente sabía que estaba haciendo, por qué lo está haciendo, si estaba actuando de acuerdo a convicciones morales, ¿no? Esta noción de intención es muy importante en el momento de la moralidad. Entonces, no es solamente lo que hice legalmente, sino que además se van a imputar mis razones. Lo que yo, por ejemplo, a sabiendas quise, lo que yo deseé, eso también está tomado en cuenta para, digamos, evaluar una acción determinada en el ámbito de la moralidad. Entonces, pasamos de una posición puramente negativa del derecho abstracto, como no querer violar lo universal del derecho, a querer lo universal como tal, que es este momento de la moralidad, ¿no? Por ejemplo, querer el bien, lo que incluye obviamente derechos y bienestar de otros. Entonces, digamos, lo que pretende nuestra acción en la moralidad es estar justificada nuestra acción, pero sobre todo en términos de la intención que tenemos, ¿no? Y ese componente de lo que sabemos, lo que queremos, nuestra intención, ese componente más interno y que se corresponde con deberes y con esta universalidad que buscamos promover, es algo que va a ser muy relevante en el ámbito de la moralidad. El tercer momento de la eticidad, que es un neologismo en Hegel y que es un poco complicado, no sé si de traducir, pero para los efectos o para lo que nos interesa en este contexto, más que yo dar una definición de eticidad, cuando hablemos de acción ética, que se conecta con el concepto hegeliano de eticidad, debemos pensar acá sobre todo en la dimensión social de nuestra acción, en parte como miembros de una sociedad histórico-cultural determinada con sus propias instituciones, normas, reglas. A eso se refiere la acción ética, porque es cierto que en nuestro sentido común ético va a ser bien parecido a moral y se va a pensar como en un código más universal, si se quiere. Pero acá, cuando hablamos de la acción ética que es propia de la eticidad, básicamente lo que vamos a buscar o de lo que estamos tratando es de satisfacer deberes adecuadamente impuestos para el agente debido a su lugar en el todo social al que pertenece, ¿no? Entonces, pensemos, por ejemplo, si somos padres, hay ciertos deberes que en nuestra sociedad esto involucra con los hijos y con la sociedad, porque esto nos remite a la institución de la paternidad en un contexto histórico-cultural determinado. Entonces, la acción ética de ser padre involucra una serie de deberes que son contextuales y que son sociales. Entonces, la acción no es ética si fallamos en corresponder o estar a la altura de lo que se requiere de la gente para cumplir este rol específico. Entonces, no basta que solamente sea externamente legal como en el derecho abstracto o que yo lo haga sabiendas y con intención como en la moralidad, sino que tenemos que además saber si lo que hacemos instancia este tipo de práctica o rol regular, nuestros roles que producen y reproducen a la comunidad ética en la que vivimos, ¿no? Entonces, nadie dice que tenemos que ser algo así como el padre perfecto, que no existe, pero tenemos que ser un padre tal y como lo espera la sociedad en función a las normas que tiene y a la institución de la paternidad que, digamos, de la sociedad en la que vivimos porque nos parece racionalmente justificada. En buena cuenta y hemos sido socializados en ellas y nuestra autoconcepción es coherente y consistente con aspirar a ser padre de esta forma, por ejemplo. Entonces, la acción acá no solamente expresa mi voluntad, lo que yo quiero, sino que también expresa mi carácter
en tanto como un carácter que pertenece a roles sociales específicos. No es una acción además individual como hice esto, es ilegal, hice esto, es inmoral o moral o legal, sino que es una trama de acciones porque el pasado y el futuro importan, es como una vida o una continuidad. Que me evalúen en términos de qué tanto yo cumplo mi rol social no depende de una sola acción, sino que tiene que ver con esta continuidad, ¿no? Obviamente pueden haber casos límites donde una acción pueda destruir lo que uno hace, pero lo que se quiere enfatizar es que hay un tipo de continuidad habitual. Es decir, es un modo general de conducta con respecto a mis obligaciones como miembro de una sociedad específica y donde mis acciones también expresan mi identidad práctica como miembro de una comunidad en conformidad con costumbres, hábitos y normas de la sociedad determinada a la que pertenezco, ¿no? Que esto sería básicamente la noción de eticidad en este sentido básico al que se alude. Entonces, la acción ética además va a tener que ser hecha porque no podemos estar pensando todo el tiempo en si estamos haciendo nuestros roles como una especie de angustia generalizada, sino que la acción ética también tiene que ser hecha como una segunda naturaleza, entre comillas, es decir, tiene que ser algo mucho más habitual, una costumbre, un hábito mucho más espontáneo que no requiere una deliberación constante, ¿no? Entonces, es común que los padres nos preguntemos si estamos siendo bien, si estamos siendo buenos o malos padres. Pero la idea es que en la vida cotidiana, en la medida en que uno, digamos, tiene ciertos deberes o roles, esto debería funcionar de una manera un poco más espontánea, como una segunda naturaleza, apelando a las costumbres y hábitos que se relacionan con las expectativas de la institución o rol social de una sociedad determinada. Entonces, la acción inmediata, la acción es mucho más inmediato, mucho más habitual y se adecua a las costumbres, se supone idealmente no más racionales de la eticidad. Entonces, la voluntad acá deviene inseparable de los deberes que fluyen de este tipo de estación o rol que como individuo tenemos en el todo social. Yo he puesto el ejemplo de la paternidad, pero como uno se imaginará, uno pertenece a múltiples roles, entonces esta identidad práctica termina siendo mucho más compleja y holística, pero digamos, son estos roles específicos que son centrales a la identidad que tenemos como miembros de una sociedad, ¿no? Ahora, el último caso es interesante y lo vamos a ver con más detalle en un episodio posterior, pero y tiene que ver con esta acción histórico universal o histórico mundial, que sería la más alta justificación de la acción para Hegel, porque es una acción que, a diferencia de las otras, que es una acción legal dentro del ordenamiento legal específico, moral dentro del ordenamiento moral específico o ético dentro de la eticidad específica, es una acción que trasciende esto porque su efecto termina siendo que la historia universal progrese más allá de su estadio actual. Es decir, las acciones histórico-mundiales o histórico-universales son las que transforman una eticidad o forma de vida dada con vistas a una forma de vida superior y más racional en términos de que haya progreso en que sus instituciones sean más racionales. Y estas acciones, para Hegel, terminan teniéndolo así como el derecho absoluto de la historia universal. Más adelante vamos a tratar de discutir qué podría significar esto, pero Alsnauer trata de enfatizar que esta acción específica trasciende la conciencia de la gente y en ese sentido la gente no puede ser responsable de la misma manera. Es como una acción latente que no está plenamente manifiesta para el actor. Es decir, el actor histórico universal no tiene a nivel consciente, de acuerdo a la elaboración hegeliana, la intención o la visión de ser un agente histórico que está haciendo esta gran transformación. Entonces, esto va a ser esta acción diferente, digamos, al derecho en la historia universal o este tipo de acción frente a las otras, ¿no? Porque Alsnauer quiere destacar, y acá obviamente hay diferentes interpretaciones que siempre oscilan para mí en un espectro de interpretaciones más o menos metafísicas de Hegel, y Alsnauer me parece que hace una buena reconstrucción, digamos, que tome en cuenta esto, ¿no? Es estos aspectos metafísicos, es decir, de que las acciones para esta perspectiva, para esta lectura de la historia universal, podrían expresar no solamente lo que el agente histórico universal está haciendo conscientemente, sino que de manera latente se expresa como una voluntad divina o lo que también a veces Hegel llama el espíritu del mundo, como si hubiese un propósito escondido más alto en lo que uno hace, de lo que uno es consciente, y por eso la responsabilidad
que evaluamos de esta acción es diferente a las otras. Es como algo implícito en mi voluntad, pero ausente en mi conciencia, en el diseño de las cosas que planeo o en mis intenciones, pero que es accesible al filósofo en tanto él puede, digamos, conceptualizar que todo agente racional, en base a cómo se piensa la naturaleza humana, desea como fin instituciones plenamente racionales. Entonces, ese fin se encontraría ya siempre presente como un motivo del curso de la historia y es a partir de ahí que estas acciones pueden ser puestas en su proporción y justicia adecuada, si se quiere. Entonces, realizar la libertad en la historia puede darse a través de la destrucción de instituciones más irracionales, construyendo instituciones más racionales, y aunque los actores históricos universales no sean plenamente conscientes de esto, hay una manera donde podemos tratar de retrospectivamente encontrar o justificar lo que sucede en la historia, ¿no? Entonces la acción se justifica objetivamente como algo que tiene que darse para que este fin último de la razón se realice. Y obviamente esto termina siendo el caso límite de la responsabilidad, ¿no? Entonces hemos visto que la acción en Hegel tiene que ver con varias cosas, ¿no? Una existencia externa que puede ser legal, una motivación interna que puede ser moral, una incorporación social manifiesta en roles, en prácticas que puede ser ética y una latente significancia histórico universal que determina este valor, ¿no? Literalmente histórico universal en el gran esquema de las cosas, ¿no? En el progreso de la libertad en el mundo, si se quiere. Entonces, eso es básicamente lo esencial. Lo último que querría mencionar muy brevemente, porque esto se tiene que ver en cada caso, es de que si bien a mí me parece bastante productivo cómo Hegel plantea estas diferentes esferas o vocabularios y cómo Alsnauer los tematiza, ¿no? Este momento del derecho abstracto de lo legal, el momento de la moralidad o de lo moral, de la eticidad o lo ético, de la historia universal. Para Hegel, estos momentos no son equivalentes, no son iguales entre sí, sino que están como ordenados jerárquicamente. Puede ser que en la vida cotidiana idealmente van a estar más o menos integrados en una coherencia, no sé si armonía, armonía puede ser excesivo, pero que puedan funcionar suficientemente bien juntos para que una sociedad más o menos funcione, pero claramente van a haber conflictos y llegados a casos extremos de abierto conflicto, Hegel piensa, de acuerdo a esta interpretación de Altenauer, que existe una jerarquía en las justificaciones y que, por el hecho de que no son iguales, los momentos más altos van a subordinar a los otros, ¿no? Entonces, no voy a entrar en ejemplos por una cuestión de tiempo, solo voy a esquemáticamente mencionar que es entre el vocabulario del derecho abstracto y la moralidad, entre estas esferas, llegado a este choque extremo, digamos, entre lo legal y lo moral para Hegel tendría una especie de superioridad en casos extremos, ¿no? Y lo mismo entre la moralidad y la eticidad. Llegado a un choque extremo, la eticidad también prevalecería, ¿no? Y podemos pensar en ejemplos más concretos más adelante. Y luego está este último choque entre la eticidad y la historia universal, donde también finalmente la historia universal tendría que prevalecer, ¿no? Entonces, solamente que en eso que nos trasciende a todos nosotros es una destrucción o una superioridad o una supremacía que vemos como retrospectiva, es decir, que retrospectivamente vemos la historia y tenemos que llegar a esta, desde un punto de vista, si se quiere, filosófico, tenemos que llegar a querer, cuando hemos visto que se han destruido instituciones más irracionales, que se han construido instituciones más racionales, porque esto contribuiría a la realización de un estado más racional, que es un fin que necesariamente tenemos que querer por el tipo de animal que somos, que es un animal libre y racional, ¿no? Entonces, estas acciones retrospectivamente nos aparecen como condiciones necesarias, con todo lo trágico que involucra, porque también va a haber gente que no era consciente de estas cosas porque no tenía este punto de vista filosófico y que también puede haber estado equivocada desde esta visión de la historia universal, ¿no? Entonces, más adelante igual vamos a tratar de quizá clarificar algo de estos conflictos. Sobre todo el más interesante es el de la historia universal, porque es algo más distintivo de Hegel, que es muy famoso por su filosofía de la historia. Entonces, esto es algo que vamos a tematizar
en un episodio posterior de esta serie de entregas sobre la teoría de la responsabilidad de Hegel, pero quería, digamos, terminar enfatizando esto, ¿no? De cómo para Hegel, desde esta teoría de la acción, hay estas diferentes esferas, hay una organización jerárquica en casos extremos, pero a nosotros, por el momento, nos basta esta relevancia de diferentes vocabularios, aspectos o dimensiones para dar cuenta de la agencia responsable, ¿no? Y cómo hay esta dimensión legal, esta dimensión moral, esta dimensión ética y esta dimensión histórico universal, ¿no? Y cómo esto puede permitirnos pensar con mayor profundidad, pero también con fines heurísticos y analíticos, casos concretos de cómo pensar la responsabilidad de acciones en situaciones históricas sociales concretas. ¿Mm? Entonces, digamos, aquí voy a parar y ya en una siguiente entrega vamos a seguir profundizando en estas problemáticas.